Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Qué gusto verle una vez más, hermano. Qué bendición estar en la casa del Señor. Que Dios le bendiga. El día de hoy me tocó el privilegio de compartir la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude. Bueno, más que nada que me ayude. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor bendito, por esa fidelidad, Señor, por ese amor que has derramado, Señor, aún, Señor, el día de hoy sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos pedirte, Señor, queremos rogarte, implorarte, Señor, que envíes, Señor, esa bendita palabra que proviene de tu boca, Señor, que proviene de tu corazón, Señor, para que no seamos como tambores que resuenan y que solo hacen ruido, Señor, sino que seamos guiados y llevados por el Espíritu Santo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te vengo pidiendo que abras el entendimiento, Señor, de todos los que estamos aquí presentes. Abre nuestro corazón, Señor. Permite que seamos tierra fértil para que podamos atesorar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a quienes comparten el pan el día de hoy. Amén, amén y amén. Le doy un aplauso al Señor, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy yo quise compartirle un tema que de alguna manera tiene mucho que ver con el ciclo profético con el que estamos viviendo. 2025 nos tocó vivir este ciclo profético que se llama el año de el retorno, del Shuv, que nos enseñaron al principio. Y cuando yo estaba viendo el tema, sabía que tenía que hablar de esto porque es un tema del cual todavía tenemos mucha tela que cortar. ¿Le puedes bajar un poquito a mi micrófono? Ahí está, gracias. Amén, hermanos. Ahora sí. Entonces, el tema que hoy le traigo se llama Volviendo a Jehová. Amén. Y quiero empezar leyéndoles el Salmo 116:7, en donde dice así: vuelve, alma mía, a tu reposo, pues Jehová tu Dios te ha hecho el bien. Amén. ¿Cuántos aquí el Señor nos ha hecho el bien? Y cuando leemos este salmo, lo voy a abrir aquí en mi Biblia, si tiene Biblia, Salmo 116. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: es el versículo 7, ¿verdad? En donde dice: Él está recordando, aquí dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Este es el versículo que le pone, porque él está recordando que el Señor sacó su alma de la muerte, del Seol, y empieza diciendo así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto yo le invocaré en todos mis días. Amén. Yo creo que esto es algo que nos corresponde a todos nosotros, invocar el nombre del Señor todos los días. En el versículo 3 dice: me rodearon ligaduras de la muerte y me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. Entonces, lo que podemos ver aquí es que vemos al predicador, al que está cantando, expresando este salmo a través del Espíritu Santo, que él está recordándose
que cuando las ligaduras de la muerte lo envolvieron, le clamó al Señor. Y el Señor oyó su voz. Y entonces él en el versículo 7 está ministrándose a sí mismo y le está diciendo a su alma: vuélvete, regresa, retorna, sube, le está diciendo a su alma. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos ha ayudado a cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra vida en donde hemos tenido dificultades, hemos tenido luchas, pruebas, y siempre es bueno pararse en el camino de nuestra vida y recordar que el Señor nos ha hecho el bien a todos. Amén. Entonces el tema que yo le traigo el día de hoy, así le puse por nombre: volviendo a Jehová, o volviendo al Señor, ya como cada uno lo quiera ver. Y quiero, aquí le puse 2025, año del retorno. Esta palabra retorno se pronuncia shub, es del hebreo 77:25 según el diccionario Strong. Y quiero que me acompañe a ver a través de la palabra, para que veamos cuáles son las cosas de las que tenemos que volvernos y hacia dónde tenemos que volver también. Amén. Entonces aquí yo le puse, no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, me parece que no porque se traba, pero si se ve, yo le puse ahí varias cosas, varios versículos de los cuales según la Biblia tenemos que volvernos. Muy bien, la primera que yo le puse es que tenemos que volver al Padre. Amén. Todos sabemos que vamos a regresar al Padre. En algún momento vamos a regresar al Señor, porque así está escrito. La segunda cosa que tenemos que volver es el alma, que es el versículo del Salmos 116 que le acabo de leer, en donde él está diciendo a su alma: vuélvete, retórnate, arrepiéntete, porque esa palabra volver no solamente significa retorno, que viene de volver, de regresar, de retornar, sino que también significa arrepiéntete. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Al Padre. Retornar, perdón, al Padre. Tenemos que volver el alma. Tienen que volver los que estaban en esclavitud. Amén. Porque hay muchos, los caídos también. Hay un versículo que le habla a los caídos que se vuelvan al Señor. También el Espíritu, en el libro de Eclesiastés, en dos partes del libro de Eclesiastés nos enseña que el Espíritu vuelve al Señor, y es la misma palabra, shub. También en el libro de Jeremías vemos que tenemos que volvernos de todo corazón. Amén. También vemos aquí en el libro de Jeremías que hay un llamado de regresar para ser restaurado y para ser usado. Amén. Hay un llamado también para los angustiados en 2 de Crónicas 15:4. Hay que volvernos también de los malos caminos, según el libro de Ezequiel 33:11. Hay que volvernos los que estamos sirviéndole al Señor. Hay que volver también para servir. Amén. Hay que volver los que están sirviendo y hay que volver para servir. Hay que volvernos también al primer amor, y hay que volvernos, no, es diferente de todo corazón y volver el corazón. Son dos cosas diferentes. Amén. Entonces vamos a ir viéndolo según la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Lo primero que yo le puse aquí es el Padre. Amén. ¿Y por qué le puse el Padre? Porque tenemos promesa todos los que estamos aquí, que en algún momento el Señor, que empezó la obra en nosotros, de cierto la va a perfeccionar en la vida de cada uno, y vamos a volver a nuestra morada celestial. ¿Y por qué le puse Lucas 15? Porque en el libro de Lucas vemos cómo el hijo pródigo se retornó. El hijo pródigo se regresó. Es el libro, vamos a leer nuestra Biblia en Lucas 15. Si tiene su Biblia, me puede confirmar con un amén.
Aquí está. Yo creo que todos ya conocemos, es Mateo 15, empieza desde el 11, pero no lo voy a leer todo. Pero creo que ya todos conocemos esta parábola. Lucas 15, 11. Es la parábola del hijo pródigo. Creo que todos ya la conocemos. Es en donde él le dice, él estaba en el reino, él vivía en el reino con su padre y le dijo a su padre que le diera su herencia. Amén. Esta es una parábola. ¿Por qué parábola? Porque creo que está hablando de todos nosotros, porque aquí cada uno de los que estamos aquí somos el hijo pródigo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, pero todos somos el hijo pródigo. Este hijo pródigo, lo que a mí me sorprende es que le pidió herencia al papá. Y lo que más me sorprende es que el papá le dio herencia. Pero me sorprende más porque le pidió herencia al padre, pero el padre no había muerto. Y usted sabe que para que se dé una herencia, ¿qué tiene que haber primero? Tiene que haber una muerte. Por eso a nosotros nos hizo el Padre coherederos con Cristo. ¿Por qué nos hizo herederos con Cristo el Padre? Porque ya hubo muerte. Ya murió Él mismo murió. Entonces lo que me sorprende a mí aquí, en la palabra de San Lucas 15, es que él le pide a su papá la herencia que le toca cuando el papá tiene que morir. Pero el papá le da la herencia y él va y se la gasta. Dice la palabra que se lo gasta en una tierra muy lejana y se lo gasta viviendo perdidamente. Y lo que a mí me sorprende es que este hijo, que aunque estaba lejos, estaba perdido, estaba primero con su padre y luego se fue él solo por su propia decisión a un lugar muy lejano y se gastó todo su dinero, se gastó toda su herencia, y aún así cuando regresa el padre todavía lo recibe y no le reclama. Y no solo no le reclama al hijo, sino que aparte de que no le reclama, le hace una fiesta. Me sorprende porque no espera a que él vuelva, sino que él se acerca. ¿Cómo le explico esto? El hijo recapacitó en su mente, el hijo pródigo reaccionó y dijo en su mente, porque no lo dijo con su boca hasta que llegó con su padre, lo dijo en su corazón: ¿qué hago aquí? El jornalero más pequeño en la casa de mi padre es el más grande de toda esta tierra, dice. Entonces, él tenía hambre y estaba tirado con los cerdos y él deseaba llenar su estómago de la comida de los cerdos. Quería contaminarse con lo que los cerdos comían. Y fíjese, hermano, qué tremendo está este pasaje, porque para nosotros, por ejemplo, el cerdo, bueno, yo como cerdo, no sé si ustedes comen cerdo, carne de cerdo, carne de res, pero en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús habló de esta parábola, estaba hablando de algo muy inmundo, porque el cerdo para ellos es un animal muy sucio, muy inmundo. Y lo que más me sorprende de todo esto es que ese hijo, estando tirado con los cerdos, no dejó de ser llamado hijo. Y lo más impresionante es que cuando él entró en razón, cuando él recapacitó, cuando él volvió en sí, él dijo: volveré a mi padre. Y lo dijo en su corazón. Y yo creo que pongo este ejemplo como introducción del tema, porque nosotros todos somos ese hijo pródigo. Y somos aquel hijo que en algún momento recapacitó, entró en razón y volvió a la casa del Señor. Y yo creo que el estar aquí es una bendición muy grande y es un privilegio inmerecido que el Señor nos extiende la misericordia, la bondad, que nos presta la vida
para que podamos presentarnos delante de Él en su casa, para que podamos rendirle culto, para que podamos venir a exaltarle. Pero ¿por qué estamos hablando de volver si estamos aquí, diríamos, verdad? Porque yo creo que sí es necesario, hermanos, amados, que nos volvamos de verdad, de corazón al Señor. Porque me recuerdo de ese pueblo de Dios, no extraños, no extranjeros, no pueblo de otras deidades obscuras, sino pueblo de Dios, del Dios vivo, que se presentaba delante del Señor. Y ahí delante del Señor, el Señor le decía al profeta: míralos, les decía, ellos están aquí, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay un llamado del Señor constantemente en la Biblia. Ahora que estaba haciendo este tema, no me alcanzaban los versículos, porque todos los versículos que hablaban del shub, de volver, la mayoría eran de Dios rogando, como si Dios rogara, dice el apóstol Pablo, por medio de nosotros, diciendo: vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, oh hija de Sión, vuélvete a Jehová tu Dios de todo tu corazón, porque hay un llamado que el Señor nos está haciendo, y nos lo está haciendo desde hace miles de años, miles y miles de años, porque así dice la palabra del Señor, que Dios ha hablado muchas veces, en muchos tiempos, de muchas maneras distintas, a través de muchas personas, a través de señales, de prodigios, de tiempos, de personas, del cosmos. Ahora que estamos viviendo el último tiempo y que vemos que hay, no sé si está usted enterado, que a cada rato que lluvia de cometas, alineación planetaria, que luna de sangre, que eclipse solar, que eclipse lunar, el Señor nos habla de todas las maneras posibles, y no necesitamos ser perfectos para que el Señor nos use, porque sí es necesaria la perfección para ser un vaso útil. Pero cuando el Señor va a hablar, porque así acuérdese que Balaam era un profeta del Señor. Balaam era un profeta que dice: yo, Balaam, que estoy caído, pero veo. Él mismo da testimonio de sí, que él ve, pero que está caído. Y Balaam cometió una locura, según la palabra del Señor, porque el Señor así le llama, la locura de Balaam, que fueron y lo contrataron. Me imagino que ya conoce usted esa historia, se la voy a resumir, para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Y como él accedió a hacer esto, cuando él iba caminando, iba en su burra, el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada, porque estaba esperando a que Balaam pasara, porque el ángel de Jehová iba a matar a Balaam. Pero el Señor tuvo misericordia de él, y como él iba en una burrita, el Señor abrió la boca de la burra. Y por eso le digo yo que el Señor siempre habla. Incluso el Señor lo prometió a través del apóstol Juan, a través de Juan el Bautista, en donde él dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Porque el Señor, siendo sinceros, hermanos, el Señor no nos necesita, a ninguno de nosotros. Y no nos estoy minimizando, estoy siendo muy realista. Y nosotros sí lo necesitamos, pero por ejemplo, ¿por qué el Señor nos sigue todavía? Porque el Señor nos persigue, su misericordia, en su amor, en su bondad. Porque el Señor como que nos rogara a través de los siervos, de los pastores, de los apóstoles, a través de la palabra, y nos advierte y nos dice: vuélvanse, regrésense, pero háganlo de todo corazón. ¿Y saben por qué el hijo pródigo fue restaurado? Porque él, antes de ir a su padre,
antes de volver al Padre, primero se arrepintió. Porque no lo dijo con su boca, sino que él dice la Biblia que lo dijo en su corazón. Y dijo en su corazón: volveré a mi Padre, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, o sea que hay una responsabilidad. Él se volvió en su corazón primero, pero luego accionó. En el versículo 20 lo vemos en donde dice: y levantándose, se tuvo que levantar. Dice: vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese, el beso de Dios es la respuesta. Cuando hablamos que el Señor le dio un beso a su amada, hablamos que el Señor le contestó, le respondió a su amada. La atendió, pues, ¿sí me explico? Entonces, lo que a mí me sorprende aquí de esta parábola del hijo pródigo es que el padre lo movió a misericordia en cuanto él se arrepintió en su corazón. Y luego cuando él accionó, cuando él se levantó, cuando él tomó el primer paso para volverse al padre, ¿cuál era? Porque acuérdense, él estaba, dice la palabra, que estaba tirado en el lodo y veía cómo los cerdos comían, y él dice que él deseaba, anhelaba la comida de los cerdos. Imagínense esa escena. Y entonces él en su corazón dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a mi padre. Pero lo primero que hizo fue levantarse. Entonces cuando él se levanta, el Padre lo mueve a misericordia, porque se levantó, porque tuvo un anhelo, tuvo un propósito, un deseo de regresar, de volver, de retornar, de subir, de llegar al Padre. Y esto, ya viéndolo, trasladándolo a nosotros, estos somos nosotros. Si estamos tirados, hermano, si estamos caídos, tirados, si estamos en el lodo, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. ¿Para qué vamos a levantarnos? Para ir a nuestro Padre, para retornar. Y por eso la Biblia es muy específica en donde dice que Dios levanta del lodo al pobre y del muladar al menesteroso. El Señor es el que levanta. En algún momento de nuestra vida, el Señor nos ha levantado a todos los que estamos aquí, usando a un hermano, usando la prédica, usando la alabanza, la adoración. Pero el propósito de que el Señor nos levante es porque el Señor quiere restaurarnos. ¿Para qué? Para que podamos retornar, para que podamos regresar, para que el Padre nos pueda bendecir, nos pueda ungir, nos pueda meter. Así como está escrito en el libro de Cantares: el Rey me metió en sus recámaras. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela. Por eso a mí me sorprende mucho esta parábola, porque es hasta que Él se arrepiente en su corazón y hasta que Él se levanta cuando empieza a suceder todo. Porque Él era digno de que el Padre, aparte de que estaba viviendo perdidamente, de que estaba mal, Él no era digno ni de que su Padre saliera al encuentro. Pero aún así el Padre, antes de que dijera una sola palabra, se le echó al cuello y lo besó. Amén. No lo había dicho con su boca, pero ya lo había dicho en su corazón. Amén. Entonces,
eso es algo que nos queda a nosotros como una enseñanza para que podamos levantarnos. Ahorita les decía que la Biblia es muy clara cuando se refiere a que Dios levanta al pobre del muladar. Pero hay unos versículos en la Biblia en donde nos dejan ver que en algún momento nosotros somos los que tenemos que levantarnos. Varios versículos en donde le dicen a la hija de Sión: levántate, hija de Sión. ¿Qué es más fácil? ¿Que te levanten o levantarte? Pues que te levante el Señor es más fácil, ¿verdad? Y el Señor sí lo hace, porque es bueno y tiene misericordia. Pero también hay una responsabilidad por parte de nosotros. Por eso dice: levántate. Porque fíjense, ¿qué hacía esta doncella dormida entre tanto muerto? Porque le dicen también en otro lado a la hija de Sión: levántate, tú que duermes entre los muertos. Yo le pregunto, ¿no era mejor que fuera el Señor y mandara a alguien para que lo despertara a la hija de Sión? Era más fácil que el Señor usara a un profeta, o que el Señor usara algún evento, agua, un rayo, un temblor, lo que sea, para que se levantara la hija de Sión, que estaba dormida entre todos los muertos. Y lo vemos como una parábola, pero realmente, si lo vemos en el sentido literal, es porque la hija de Sión tiene que levantarse. Nosotros somos la hija de Sión, somos los hijos que dio a luz esta casa, la iglesia. Entonces, hay unos momentos en nuestra vida, hermanos, en donde el Señor nos va a levantar. Y la finalidad de que el Señor nos levante es para que seamos restaurados y podamos retornar. Amén. Entonces, esa palabra retorno, no nada más que viene de la palabra 77:25, que se traduce shuv, es retornar, es convertirse, significa arrepentirse. Entonces, para que le podamos dar otro ángulo distinto, en donde vemos que el hijo pródigo se levantó, se retornó. ¿Sí me explico? Se arrepintió, y eso fue lo que le provocó la bendición de que el Padre le saliera al encuentro. Lo segundo que vimos, que tengo aquí en la diapositiva, es el alma, que fue lo que ya le leí del Salmo 116:7, y que no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme porque ¿quién le va a decir a su alma: vuelve, alma mía, a tu reposo? ¿Quién le va a decir eso a su alma? Usted le diría a su alma que regrese a su reposo, que retorne, porque esa palabra que se utiliza ahí, vuelve, es la misma palabra que se utilizó para el año profético, del ciclo profético que el Señor nos está permitiendo vivir, que es el año del retorno. Entonces le está diciendo: retórnate, alma mía, a tu reposo. Pero si le está diciendo vuelve a tu reposo, es porque su alma no está reposando. Usted no le puede decir a su alma, vamos a ser directos con la palabra, usted no le puede decir a su alma que se regrese al Señor, si se supone que ya está en el Señor, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir a mi alma: vuélvete, alma mía, a tu reposo, porque se supone que el Señor es nuestro reposo siempre y nuestro deleite siempre. Pero más sin embargo, sabemos que eso no es así siempre, hermanos. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué? Porque aquí este predicador le está diciendo a su alma: vuélvete, alma mía. Quiere decir que su alma no estaba con el Señor. Quiere decir que su alma en algún momento disfrutó el deleite, el bien, el favor, la gracia de Dios,
Porque aquí Él lo está confirmando cuando le está diciendo a su alma, Jehová tu Dios te ha hecho bien, regrésate. Y si seguimos leyendo, ahí dice, deleites y delicias para siempre, porque es lo que encontramos en el Señor. Amén. Entonces, vemos en la siguiente diapositiva, en el libro de Deuteronomio 31, que dice de la siguiente manera: cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a la que el Señor tu Dios te haya arrojado y te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor, fíjese, dice, se lo voy a repetir, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes, te vuelves, te retornas y con todo tu corazón, fíjese, y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos. Eso es para los papás, porque ahí hay responsabilidad, miren. No le está diciendo si tus hijos quieren, no. Si te retornas tú con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus hijos, y prestas atención a la voz de Dios conforme a todo lo que yo te mando hoy a cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos, a tus esclavos. En otras versiones dice, entonces el Señor hará volver tu esclavitud. El Señor quitará tu cautividad. Amén. Entonces, aquí ya estamos entrando un poquito más al tema. Porque aquí mire el tema, el título que le pone la Reina Valera es condición para la restauración y la bendición. ¿Cuántos queremos restauración en nuestra vida? Pero queremos restauración económica, familiar, queremos restauración en todos los ámbitos de nuestra casa. Queremos restauración aquí en la iglesia, que haya familias restauradas en la economía, que podamos terminar de repellar esta casa que está bien hermosa, que se pueda arreglar el techo, si el Señor lo permite, construir la iglesia en el terreno de Leiva. Todo lo que el Señor lo permita hacer, lo queremos. Pero hay condiciones que el Señor nos deja. ¿Quieres retornar? ¿Quieres shuv? Aquí dice que hay condiciones. Porque si quieres que el Señor haga volver a los esclavos, tienes que volverte de todo corazón. Ahí dice, ahí lo puede leer. Tienes que volverte de todo corazón, con toda tu alma, tú y tus hijos. Entonces el Señor va a hacer y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos por donde te haya esparcido. Debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vemos a la luz de la palabra, que el Señor quiere hacernos volver y quiere mostrarnos a la luz de la palabra y que aprendamos a qué es a lo que tenemos que volver y cómo tenemos que volver. Entonces, aquí hemos visto, vamos a repetir un poco lo que hemos visto. Hay que retornar al Padre, primeramente, porque esa es una promesa que el Señor hizo, que el Señor iba a ir a prepararnos morada. Porque así lo dijo el Señor, que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él va a volver por nosotros para llevarnos a nuestra morada celestial. Entonces, es lo primero que puse, porque yo creo que es lo más importante, que tenemos que retornar al Padre. Pero no nada más retornar al Padre en el sentido físico, material, que viene conociéndose como lo que es el rapto o
el arrebatamiento, o la transformación de los muertos, o la transformación de los cuerpos, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. No nada más es ese retorno, volvernos de ese lado, sino que volvernos aquí. Por ejemplo, aquí yo, donde estoy ahorita parado predicando, ya retorné mi corazón completamente, ya me volví al Señor, ya me convertí al Señor, porque esa palabra retornar es convertir, es arrepentirse, y es lo que nos estaban predicando el jueves, del arrepentimiento, que es una palabra compuesta, metanoia, meta de metamorfosis, noia de mente, cambio de mente, una metamorfosis de nuestra mente, y esa palabra shu es eso, es arrepentirse, es retorno, es regresar, es volver en sí. ¿Sí me explico? Entonces es importante el alma, ministrar el alma para que retorne al Señor, para que no haya esclavitud. Los caídos, vamos a ver Oseas 14:1, el título que le pone la Biblia Reina Valera es súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Fíjese, súplica. Súplica, ¿qué es una súplica? Un ruego para que Israel se regrese, y le dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Fíjese, aquí hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana en este versículo? El pecado. Porque aquí lo está diciendo claramente: vuélvete, vuélvete, Israel, porque estás lejos. Vuélvete es también, pues, acércate, por así decirlo, porque también hay una versión que dice conviértete, le dice: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y le están diciendo: vuélvete, porque está lejos. ¿Pero por qué está lejos? Aquí le están diciendo: porque por tu pecado has caído. Y no que haya un piso para caer en un piso, porque si Dios está en las alturas y Israel cayó, se fue, y entonces el Señor le está diciendo: vuélvete, porque estás ahí por tu pecado. Y el Señor le está hablando al pueblo de Israel aquí, pero le está hablando a Pedro, para que lo entendamos los Juanes, a que nos está hablando a nosotros. El Señor nos está diciendo: conviértete, regrésate, retórnate, porque por tu pecado has caído. Y nos da aquí todavía el Señor la llave: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Pero aquí el punto, hermanos, es: ¿y si yo no tengo ofrenda de labios? Ni ofrenda de labios. Porque yo puedo traer mi ofrenda aquí en dinero, pero esa es la ofrenda más pequeña que usted puede traer. Ni porque traigan todo lo que gane, hermano. De verdad, lo que nosotros podemos traer aquí en el alfolí es lo mínimo que podemos hacer. Pero ahora, si no hay para darle en el alfolí al Señor, y aparte de que no hay para darle al alfolí al Señor, no hay ofrenda en nuestros labios. Si no hay ofrenda en nuestros labios, no vamos a poder retornarnos. Porque Él está diciendo, el Señor aquí está diciendo: vuélvete a mí, conviértete a mí y tráeme tus ofrendas de tus labios, porque te quiero oír, quiero escucharte, quiero escuchar tu clamor, tu gemido. Y aquí le está diciendo, usa palabras de súplica y di: quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ese es un mensaje para volverse también para los caídos. Amén. Entonces,
Vamos a ver en Eclesiastés 3, 19 me parece, es volver, pero ahora de el espíritu, en donde le dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias del campo, dicen otras versiones, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así también mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres vuelve arriba, y el espíritu del animal desciende abajo, a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén. Entonces aquí estamos viendo como parte de la enseñanza que los espíritus regresan al Señor, que la bestia y el animal tienen una misma respiración y que los dos se mueren, así como se muere el hombre, se muere un animalito, y que los dos se hacen polvo. Pero nos está enseñando la palabra que el espíritu nuestro sube y que el espíritu del animal baja. Amén. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vemos que también es necesario que nos volvamos de todo corazón. Amén. Entonces vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13, donde dice: por eso pues, ahora dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. A mí me gusta mucho este versículo porque dice algo que usó el profeta Jonás, en donde le dice el Señor: no quería ir a Nínive porque ya sabía que tú eras lento para la ira y grande en misericordia. Y yo creo que eso es algo hermoso, porque todos los que estamos aquí hemos experimentado esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotros y que tiene todavía con nosotros, porque el Señor es paciente y nos enseña poco a poco para que podamos retornarnos. Ahorita, si nos ponemos a hacer cuentas, hemos visto muchísimos versículos que todos hablan de volverte, pero todos hablan de volverte de una diferente manera. Aquí nos está diciendo, no nos está diciendo que nos volvamos con toda el alma, como el versículo que ya vimos, pero nos está diciendo con todo vuestro corazón. Y le está agregando ayuno, lloro y lamento. Fíjese. Y el ayuno no está hablando del ayuno de dejar de comer, porque la palabra del Señor nos enseña que el ayuno que el Señor escogió, dice: ¿acaso este es el ayuno que yo escogí? Dice el Señor, que dejen de comer y que pidan para ustedes, para complacerse a sí mismos. ¿Acaso no es el ayuno que yo escogí, que visites al huérfano, que compartas el pan con el hambriento, que liberes a los cautivos, que liberes al oprimido? Entonces, el ayuno que el Señor, el concepto del ayuno que Dios tiene, no es el concepto del ayuno que nosotros tenemos. Nosotros vemos ayuno y creemos que ayuno es dejar de comer. Y puede ser, el Señor se lo puede recibir el ayuno, pero el verdadero ayuno es que compartas con el afligido. ¿Pero compartir qué?
¿qué vale más? ¿Un pan que se puede podrir, echar a perder? ¿O la palabra que vive para siempre? Y eso es también lo que estábamos aprendiendo el día jueves. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la gracia que nos fue dada? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? Estamos yendo, porque aquí es como un termómetro. Si yo ya me volví al Señor, una forma de volverme, perdón, al Señor es con ayuno. Y yo creo que es algo que el Señor quiere que hagamos, porque en el libro de Lucas, me parece, de Marcos, no recuerdo bien, hay un ministerio del que se habla, el ministerio de la reconciliación. No sé si ya lo han visto, hermanos. Se los voy a mostrar. Vamos a buscarlo aquí. Ministerio de la reconciliación. Ese fue el que nos fue entregado. De la reconciliación. Aquí está. Aquí está, perdón. Está en 2 de Corintios 5, dice, 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. A ver, voy a ir más concreto, al grano. Creo que es el versículo 18. Aquí dice, lo voy a leer desde el versículo 17, ya lo conocemos ese versículo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está en Cristo, fíjese, está. Porque hay unos que se convierten, que se retornan, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero no permanecen. Y esos no están en Cristo. Y Cristo, dice la Biblia, si vosotros permanecéis en mis mandamientos y en mis palabras, yo permaneceré. La permanencia es como que, si Él dice que va a permanecer, quiere decir que, es mutuo. Quiere decir que si tú no permaneces, Él no va a permanecer. Y no quiere decir que Dios te abandone, porque Dios no nos abandona por misericordia. Pero no es lo mismo, porque también hay un versículo que nos enseña que si nosotros permanecemos en sus palabras, dice que el Padre va a venir y va a ser morada con nosotros. Y el Hijo también va a venir y también va a ser morada con nosotros. Pero es producto de la permanencia. Es producto de permanecer. Entonces aquí está diciendo de alguna manera que si alguno está en Cristo, si alguno está, o sea que hay que estar, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y fíjese el versículo 18 lo que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es este ministerio de la reconciliación, hermanos? Este ministerio de la reconciliación es en donde la amada del Señor enseña las buenas nuevas, las buenas noticias, que el Señor vino a la tierra a traer reconciliación a través de Cristo. Entonces, para llevar este ministerio, primero es necesario que nos retornemos, que nos volvamos al Señor de todo corazón. Porque yo le pregunto, ¿para quién es este ministerio de la reconciliación, hermano? Aquí dice, nos dio. Dar. ¿Qué significa nos dio?
Si yo no puedo decir que un hermano me dio algo si no lo tengo. O sea, cuando dice nos dio, es porque recibió. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra aquí nos enseña que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que sí, el ministerio de la reconciliación es para todo el mundo, pero tiene alguien que llevarlo. A ver, yo les sé. Quítale el volumen al Facebook. Pon el video de Facebook. ¿Qué estás viendo? Llega a poner la alabanza. Ah, ok. ¿Ya van 50? Sí. Qué rápido. Quítale ahí, mira. Apaga el sonido, por favor. Gracias. Me disculpen, hermano. Ya se me va a acabar el tiempo y no he terminado el mensaje. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es en Jeremías 15 y 19, y yo le puse para ser restaurado y usado. Y entonces dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí en el retorno es: retórnate a mí. El Señor nos está diciendo: retórnate para que yo te pueda usar y para que tú seas como mi boca. No te retornes tú a ellos, sino que ellos se retornen a ti. Amén. Y la finalidad es ser usados por el Señor. La finalidad de retornarnos es que Él nos use. En 1 Samuel 7:3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él le servís, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Entonces, en este pasaje nos está hablando cuando los hijos de Israel, la casa de Israel, les está diciendo el Señor a través de Samuel: vuélvanse de corazón, derriben a los dioses ajenos y a Astarot, y sírvanle, y los liberará de los filisteos. Y fíjese, lo que me sorprende más en el versículo 4 es que hicieron caso a la palabra que Samuel les llevaba, porque dice que entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Y yo creo que la finalidad, una de las finalidades de que también nos retornemos al Señor, es que nos retornemos para servirle. Porque es lo que aquí también nos está diciendo: servirle solo al Señor, solo a Él, dice ahí, y solo a Él servir. Y eso fue lo que hicieron. Quitaron los lugares de idolatría en donde iban y quemaban incienso a Baal y rendían adoración a Astarot, que es esta diosa del tarot. De ahí viene la palabra el tarot, los horóscopos, que es abominación para Dios, obviamente. Y ellos hicieron caso a la palabra que Dios había enviado a través de Samuel, en donde el Señor les estaba diciendo: vuélvanse de corazón y derriben la idolatría.
Vuélvanse de corazón, derriben la idolatría y yo les daré la victoria. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y lo que me sorprende es que solo le sirvieron al Señor después de eso. Como penúltima diapositiva le puse yo aquí, volvernos al primer amor. Amén. Le puse Apocalipsis 2:2, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese, hermano, esta iglesia trabajaba mucho. Yo creo que ya con esto voy a terminar. Por eso le digo, y a mí me gusta mucho recordar ese libro de Corintios 13, que habla del amor, en donde está diciendo el apóstol Pablo que no sirve de nada, hermanos, de nada sirve tener toda la medida de la fe, de tal manera de que tú le puedas decir a una montaña que se levante y que se eche en el mar, si no tienes amor. Y es muy delicado el tema del amor, porque todos aquí amamos. Si alguien aquí me dice que no ama, me está mintiendo, porque para eso fuimos diseñados. Así como fuimos diseñados para respirar, así como el corazón fue diseñado para latir, el cerebro para pensar, también fuimos diseñados para amar. Entonces aquí lo que me sorprende de esta iglesia es que esta iglesia trabajaba mucho y se esforzaba mucho. Miren, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que tenía frutos también. Tenía el fruto de la paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Fíjese todo lo que tenía esta iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que tenía revelación de Dios la iglesia también. Aquí ya encontramos varios dones. Tenía paciencia, trabajaba mucho, con espíritu ferviente. Tenía paciencia, no soportaba la maldad. Tenía revelación porque probaba los espíritus de los apóstoles para saber si eran de Dios o no. Y todavía dice: y los has hallado mentirosos y has sufrido. O sea que, ¿cómo ve usted esta iglesia? Una iglesia chambeadora, porque había sufrido. Pero yo se lo pongo porque a lo mejor y somos nosotros. A lo mejor y puede ser uno de los que estamos aquí que ha hecho tantas cosas. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que no sirvió de nada, hermano. Aunque el Señor, porque es bueno, se lo reconoce. Pero ya lo dice el libro de Corintios: sin amor nada sirve, sin amor nada somos. Entonces aquí le está diciendo el Señor, porque este es Jesús hablando a través de la pluma del apóstol Juan, en donde le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Conviértete, retórnate, sube y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti pronto y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres retornado, no te hubieres convertido, arrepentido. Amén. Y ya por último, para terminar el tema, le puse aquí que hay que retornar el corazón. Amén. Y esta es una promesa que ya conocemos, pero no está de más que la leamos, porque es una promesa que no la hice yo, que no la hizo Malaquías, sino que la hizo el Señor.
y la hizo para este tiempo, y la hizo para los padres que en algún momento alejaron su corazón de los hijos, y para los hijos que alejaron su corazón de los padres. Y dice así en el libro de Malaquías: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en el que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío al profeta Elías. Fíjese, este es el espíritu del profeta Elías. Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver. Fíjese, porque es de lo que estamos hablando. Él hará retornar el corazón de los padres primero. Porque así es el Señor. El Señor primero el Señor va a juzgar al mundo, pero primero va a juzgar a los suyos. Dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece con los de casa. Y lo mismo aquí en el orden de Dios, primero a los padres les habla. Y les dice: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces, aquí estamos viendo una de las promesas del Señor, que Él enviará ese espíritu que ministrará el corazón, directamente el corazón. ¿De quién? De los hijos, de los padres, de los padres, de los hijos. ¿Para qué? Para que puedan retornar, para que puedan reconciliarse, para que puedan regresar. Amén. Entonces, no es lo mismo que regresemos el corazón a que regresemos de corazón. Porque si regresas el corazón hacia el Señor, pero no lo haces de todo corazón, entonces no vas a retornar bien. Amén. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros, hermanos, es confiar en el Señor y tomar las promesas que Él ha hecho. Si el Señor nos prometió que nos daría la ministración, la porción del espíritu de Elías, para que podamos retornar los hijos hacia el Padre, porque es lo que nos interesa primeramente, que podamos regresar nuestro corazón hacia Dios, y luego el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. No lo olvidamos, pero no podemos hacer nosotros mucho. Sí hay una responsabilidad humana, como le decía hace ratos. Una de las responsabilidades del que está caído es que se levante para que pueda retornar, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió en su corazón, se levantó y retornó, fue y actuó. ¿Sí me explico? Fue un proceso. Primero fue en su corazón, luego se levantó. Esa ya fue su responsabilidad humana, el levantarse y el ir. Entonces, lo mismo aquí, nosotros lo que podemos hacer es arrebatar las promesas del Señor y pedirle al Señor que cumpla en nosotros, en el nombre de Jesús, esta promesa, que nos dé el espíritu de Elías para que podamos retornar. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor puso hoy en mi corazón. Dele un aplauso al Señor, que el Señor le bendiga. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. No sé, mi hermana Hortensia, si quiera pasar a ministrar la palabra.
Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Queremos darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que le ha dado nuestro Dios a nuestro hermano. Gracias, gracias, gracias. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a meditar. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Si usted, hermano, por algún momento, en algún momento de su vida, se ha apartado del Señor, si su fe ha menguado, si se ha distraído, es tiempo de retornar nuestro amor, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra gratitud al Señor. Es tiempo de clamar al Señor misericordia para que volvamos en sí y podamos en un momento dado, en el tiempo del Señor, poder ser levantados. Amén. ¿Quién desea ser levantado, hermano? Amén. Porque habrá quienes se quieran quedar, pero nosotros deseamos con nuestro corazón ser levantados, porque no en vano es el esfuerzo que hacemos por buscar de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, el que esté limpio, límpiese más, limpiémonos más, limpiemos nuestras vestiduras, limpiemos y renovamos nuestra mente. Le damos gracias al Señor por ese hermoso tiempo, de esta hermosa y linda palabra, en la cual el Señor nos hace recordar que nuestro tiempo de vivir en esta tierra es como un corto tiempo, pero el tiempo mayor de la eternidad ¿dónde la vamos a pasar, hermanos? ¿Dónde usted desea pasar su tiempo eterno? Levante sus manos, hermano, y dígale al Señor, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Niños, jóvenes, escuchemos lo que estamos hablando. También ustedes, jóvenes, prepárense, porque ustedes también van a ser levantados. Y el Señor está preparando su iglesia, está preparando su amada. Amén. En el nombre de Jesús, papá, queremos presentarnos delante de ti y pidiéndote, Padre, que esa palabra que tú has traído en esta mañana, por favor, Señor, que quede guardada en nuestro corazón y que la pongamos por obra, Padre. Como tú has dicho, Señor,